Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel titulado Logística Inteligente, cumpliendo promesas en cada canal. Soy Nicole Torres, soy la gerente senior de membresías y Customer Success en la AMBO y tendré el gusto de moderar esta conversación. Hoy exploraremos cómo las empresas están revolucionando sus operaciones mediante tecnologías avanzadas, automatización y análisis predictivo para cumplir consistentemente sus promesas de entrega en todos los canales. Para esta charla nos acompañan dos expertos que viven estos retos y transformaciones en su día a día. Tenemos a Ty William Gusensky de Envío.Pack y a Javier Velázquez Ceja de STD Traslados. Bienvenidos. Hola Nicole, pues muchas gracias por la invitación. Javier, un gusto hablar de nuevo contigo. Y nada, espero que sea una muy buena sesión para todos y que puedan aprender un poco y nada, agradecer por el espacio de poder contar un poco nuestra experiencia y cómo vemos viendo la logística en el e-commerce. Así es, muchas gracias Nicole. Tai, creo que este medio va a ser muy bueno para poder transmitir lo que nos apasiona y la gente vea todas las cosas buenas y un poco de las complejidades que nos marca la logística en estos días. Exactamente, y justo a lo largo de esta sesión vamos a conversar sobre temas clave como cómo las empresas están adaptando su logística al consumidor omnicanal o qué significa realmente cumplir la promesa de entrega en todos los canales, que sabemos que este es un gran reto, o cuáles son las estrategias más efectivas para manejar expectativas del cliente, especialmente en picos de demanda como un hot sale o el Buen Fin. A la audiencia les recuerdo que al final tendremos un breve espacio para preguntas de cierre. Nos pueden compartir estas preguntas por medio del chat para poderlas pasar con nuestros panelistas. Así que sin más preámbulo, comencemos con la primera pregunta. Veamos. ¿Cómo están transformando las empresas su logística para adaptarse al consumidor omnicanal? O sea, ¿qué espera? O sea, que espera entregas rápidas, precisas y una experiencia sin fricciones entre canales. Creo que en estos días, principalmente, lo que se está haciendo es la integración de plataformas tecnológicas, ya que debido a todo el crecimiento del e-commerce, la demanda de productos, sin estas plataformas no podríamos salir adelante. ¿En qué nos ayudan estas plataformas principalmente? Integrar toda la cadena que realizamos, empezando por la cadena de suministro y ya enfocándonos en la entrega hacia el cliente final, nos ayuda a que el cliente ni siquiera note todo el proceso que se lleva a cabo para la entrega. El cliente recibe su paquete en buenas condiciones, en tiempo, pero a veces el cliente ni siquiera sabe que la persona que le está entregando el pedido no es parte del personal de la empresa donde lo solicitó. No sabe todo el proceso que llevó atrás, desde recoger el pedido, en ocasiones llevarlo a un CEDIS, en el CEDIS almacenarlo y organizarlo de una manera que pueda salir a ruta, buscando obviamente la optimización de las rutas para que se entreguen a tiempo y los costos de gasolina, tomándolo como un ejemplo, sean menores. Entonces, principalmente es que con ayuda de la tecnología todo el proceso sea muy dinámico y proactivo y que el cliente ni siquiera lo note, crea que todo es en un solo paso, aunque la verdad contiene miles de pasos. Y ahí complementando un poquito sobre lo que dices como consumidor, me siento identificada en la parte donde hacemos un pedido y queremos la entrega inmediata al día siguiente y si se llega a retrasar ciertos días como que dejamos a un lado lo que está pasando tras bambalinas, ¿no, Javier? Lo que nos comentas que muchas veces ni siquiera es la misma empresa la que está mandando el pedido y pasan muchísimos factores como en el behind the scenes de todo lo que está sucediendo para que llegue al consumidor final su paquete. Es correcto. De hecho, en ocasiones ni siquiera es la misma empresa quien recolecta el pedido. Entonces, es una colaboración muy buena y a mí se me hace emocionante de la tecnología, el personal, el recurso humano y todas las empresas que participan. Totalmente de acuerdo. Que aparte de eso, para mí lo que veo que viene cambiando mucho, sobre todo en los últimos años,
Es justamente eso, ¿no? Que las empresas empezaron a entender que la logística es la carta de presentación, porque al final al entregar el pedido es una experiencia, ¿no? Y poco a poco creo que fueron entendiendo que la logística es un negocio muy complejo. Entonces lo que veo también que ha cambiado mucho es un poco eso, de las empresas dejando de enfocarse en la logística y enfocándose mucho más en la venta y buscando partners especializados en la parte logística para apoyarse. Siempre obviamente muy como apoyados en la parte de la tecnología. Yo creo que hoy la logística sin tecnología es imposible, sobre todo si estamos hablando de la parte digital, porque está el e-commerce, está el marketplace. También creo que poco a poco está volviendo muy fuerte la parte del B2B, ¿no? Que la gente quiere esa experiencia en un canal y al final la experiencia en un canal estamos hablando también de la parte de las tiendas. Entonces también tiene que tener eso, tienes que tener un inventario como muy bien armado, a tener como control de todo eso, ¿no? Control de las tiendas físicas, control del e-commerce, control del marketplace, y eso sin tecnología es imposible. Entonces para mí un gran cambio es ese. Las empresas dejaron de intentar hacer solas la logística y empezaron justamente a apoyarse en estos partners, ¿no? Que al final se dedican a eso. Van a estar desarrollando tecnologías, van a estar desarrollando procesos y la empresa per se no necesita estar pensando en la tecnología, sino enfocada en la parte de cómo mejorar su producto, su venta y la experiencia, ¿no? Porque de nuevo, yo creo que con el boom del e-commerce se hablaba mucho de marketing, siempre hablo de eso, pero creo que es muy cierto. Y hoy, poco a poco, ya se entendió que, bueno, está bien, marketing es importante, la parte de venta es importante, pero si no tienes una logística, no tienes recompra, no tienes la parte de hacer que ese cliente siga volviendo contigo. Me pasa un montón, parece una tontería, y ahí haciendo un gancho también con lo que decías, ¿no, Nicole? Está bien que queremos rápido, pero muchas veces no es el rápido, nomás queremos saber dónde está el paquete. Exactamente. Que hoy todavía hay empresas que aún no lo hacen. Tú compras y, bueno, no sabes cuándo va a llegar. Te llega a la puerta y listo, o sea, ni esperaba. Y eso para mí es una muy mala experiencia. Y justo sobre eso, Ty William, si a mí me dices que mi pedido me va a llegar en 15 días, pero yo puedo ver cuándo ya lo recogió el proveedor, cuándo está en la warehouse, cuándo ya está en tránsito para entregármelo, me quedo mucho más tranquila a que nada más me digan llega en 15 días y no tener esa visibilidad de qué está pasando con mi producto, ¿no? Con mi pedido. Exacto, es justo ahí que digo, o sea, la logística termina siendo marketing, porque si te sientes confortable, compras de nuevo. Si no, no compras. A mí me ha pasado varias veces que compro, no tengo esa trazabilidad, como dices, y ya no compro. Bueno, esa es la última, ojalá me llegue, y bueno, pero si llega ya no compro más, o sea, es así, ¿no? Entonces, yo creo que la logística pasa a jugar un papel muy importante en eso, y al final para mí termina siendo eso, hay que apoyarse con gente especializada en eso, en los expertos de la logística y tecnología, porque es un mundo muy complejo y cada vez más por múltiples factores, ¿no? Incluyendo, creo que esa ansiedad del cliente. Exactamente, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, donde estamos hablando de qué significa al día de hoy cumplir la promesa de entrega. O sea, cuando el cliente puede comprar desde distintos canales y espera la misma experiencia en todos o cambia un poco. Yo creo que esperan la misma en todos, pero aún es bastante diferente una experiencia de la otra. Y ahí hablando como en general, ¿no? Hoy si vas a comparar o comprar en un marketplace u otro, es diferente la experiencia. Hay marketplaces que la experiencia es seamless, ¿no? O sea, sin fricción, o sea, tienes trazabilidad de todo, llega el día que dijo que llegó, hay otros que pasa lo que comentaba antes, ni sabes cuándo llega y bueno, nomás te suena la puerta y está ahí el pedido. Entonces, yo creo que como cliente la gente espera que sean todas iguales y siempre obviamente con el estándar más alto, ¿no? Pero todavía estamos un poco lejos de eso. Y ahí yo creo que justamente nosotros como vendedores, como sellers, como empresa, lo que debemos buscar es justamente dar esa experiencia que el cliente busca. Que de nuevo, no es, yo creo que no siempre es llegar lo más rápido posible. Algunos productos sí, pero yo creo que es justamente dar esa trazabilidad de cómo va su entrega. Porque eso da seguridad y al final deja tranquilo el cliente, ¿no? Yo creo que también tener como
esa proactividad también. Ujú. Si alguna cosa pasa, también adelantarse con el problema, porque al final es eso, logística, van a pasar problemas. Es imposible que la logística sea 100% infalible, Exacta, ¿no? pero al momento que pase, sé proactivo. No intentes, no, deja ver si va a darse cuenta. No, no, no. Toma el frente y dile, mira, va a pasar eso, ya estamos resolviendo, la nueva fecha es esa. Entonces, eso creo que también es muy, muy delicado en la parte de la experiencia del cliente y es lo que el cliente espera hoy, ¿no? Porque es lo que pasa cuando compra con los mejores. Entonces, espera eso, pero todavía falta. El ser transparentes, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Javier, te También. escuchamos. Sí, es correcto. Estoy totalmente de acuerdo con Tai. Creo que lo principal, más que ahora la entrega a tiempo, es la atención al cliente. Quien se carga principalmente de esa atención al cliente, pues es la empresa de última milla. Es la que da la cara del marketplace, del e-commerce, donde el cliente solicitó su producto y en ocasiones también es el que lo hace quedar mal. Aunque hay un registro, un control de cómo van sucediendo todas las actividades de la manera en que llega el producto a tu domicilio, si hay un mal servicio que últimamente se llega a dar en algunas situaciones, pues el cliente no queda contento. Y aquí hay muchas variaciones de cómo ofrecer un buen servicio. Primero es el tiempo. Segundo, inclusive el profesionalismo del repartidor. Hay gente que le da importancia a que vaya uniformado. Obviamente es muy importante que vaya con muy buena presentación, pero llegan a cometer errores las empresas de que es lo último en que piensan, dan oportunidad a que los repartidores vayan de la manera que ellos quieran, a veces van de un atuendo a lo mejor no muy apropiado, de una vestimenta no apropiada, que entendemos que están en el calor, entendemos que pasan por muchas adversidades en el transcurso de entregas. O la lluvia, ¿no? También, más aquí en la Ciudad de México. Bastante. Sí, es correcto. También la delincuencia. También debo señalar que hay algunos repartidores que hacen un esfuerzo inmenso por entregar a tiempo, ya que en ocasiones hay productos que tienen una demanda tan alta o plataformas que tienen una demanda tan alta que no alcanzan los repartidores, no alcanzan las empresas de logística. Entonces, en ocasiones los repartidores llevan muchos pedidos y el tiempo que tienen para entregarlos a veces es insuficiente. Entonces eso provoca que la atención al cliente no sea la adecuada, pero pues el cliente no analiza eso y en realidad no tendría por qué analizarlo, no le da importancia, pero la logística ha crecido tanto que llega a haber temporadas o días donde los repartidores y las empresas de última milla no son las suficientes. Y creo que ahí el cliente es exigente, ¿no? En el momento de comprar, quiere saber cuándo le va a llegar y lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Esos cambios en las rutas o si va a llegar después, si se va a retrasar, el ser transparente, el comunicarlo, creo que es algo que aprecia muchísimo el consumidor. Y pasando a la siguiente pregunta, desde su experiencia, ¿qué ha cambiado más en la logística en los últimos años? Si estamos hablando de la tecnología o las expectativas del cliente o incluso la operación interna. Cuéntenos. Yo creo que principalmente es la inmediatez. Obviamente va de la mano con la tecnología, pero el cliente ya está acostumbrado a que su producto llegue lo más pronto posible. El cliente ya sabe que hay ciertos productos que él puede pedir hoy y le llegan en un par de horas, inclusive le llegan el mismo día. Sobre todo analizando qué tipo de producto es. Tipo medicamentos, pues en ocasiones son productos que necesitan de inmediato. Entonces, a diferencia de hace algunos años, el cliente lo que quiere es inmediatez y un muy buen servicio. Y como ya lo había mencionado Tai, también ese seguimiento de cómo va nuestro producto. Saber dónde está, saber también lo que ya mencionamos, que si se va a atrasar, por qué se va a atrasar, cuál va a ser la solución para ese atraso. En ocasiones también funciona que el cliente sepa por qué es el atraso. En ocasiones, aunque tú le digas, vamos atrasados 2 horas, 3 horas, es más que suficiente, pero ya dependiendo del cliente también es ese acercamiento que podemos tener con él. Y algo que a mí también, perdón, nada más ahí de comentario, creo que también lo que mencionas es súper valioso, donde el cliente ya queremos el pedido el mismo día, pero creo que también un poquito de la flexibilidad
de si va a llegar a mi casa, si va a llegar a un lugar donde yo lo voy a recoger o si quiero pasar yo a recogerlo a la misma tienda. Creo que también con el paso del tiempo ha cambiado un poco la forma de la logística y en cómo lo requiere el cliente. Es Sí, correcto. totalmente. Dar como opciones para mí es importante, que es un poco el tema de la omnicanalidad también, ¿no? O sea, que justamente, o sea, te entrega a domicilio, recoges en mi tienda, recoges a una sucursal del correo, o sea, hay que variar porque al final no todos los clientes son iguales, ¿no? Entonces, tengo que intentar crear una estrategia omnicanal para que justamente todos puedan ser atendidos de una buena manera, ¿no? Y ahí ganarlos y tener esa recompra. Eh, yo creo lo que cambió fueron un montón de cosas, empezando por la tecnología. Ahí también agregando algo ahí que dijo Javier antes de la parte de la última milla, que para mí sí es importante, pero hay mucha tecnología de la puerta al almacén para adentro también. También eso te permite dar una mejor experiencia al cliente porque puedes dar una trazabilidad de en qué etapa está el pedido, o incluso tú como empresa saber cómo están tus pedidos, que tú puedas también usar un mismo inventario para múltiples canales, porque la cantidad de canales aumenta todo el tiempo. La cantidad de marketplaces que tenemos hoy es un montón. Entonces, de nuevo, la tecnología, si no está, es imposible trabajar. Y de nuevo, yo creo que la tecnología almacén para adentro también ha cambiado mucho, ¿no? Con un doble mes con inteligencia artificial, con picking lines más eficientes, con mediciones de productividad incluso, ¿no? ¿Cuál es el ticket que mejor piquea, cuánto tiempo tardo? ¿Verdad? Hoy las bodegas tienen que ser un relojito, ¿no? Porque eso todo al final es dinero y también experiencia. Si no funciona bien, la experiencia del cliente al final se merma. Entonces, yo creo que empieza por ahí. Eh, no sé, yo creo que siempre hablamos mucho de este más rápido, ¿no? Más rápido, la cliente quiere más rápido. Pero estoy de acuerdo con Javier, yo creo que depende un poco del producto. Van a haber productos que sí van a necesitar que sea muy rápida la entrega, pero van a haber otros que no. Y muchas veces por buscar esa entrega tan rápida terminamos aumentando un poco el costo. Entonces, yo creo que ahí también es un papel bueno que puede jugar la tecnología, entender tu cliente, ¿no? O sea, entender si de verdad hace tanta diferencia la entrega al mismo día o, bueno, por el tipo de producto que tengo, puedo aumentar un poco y con eso disminuir un poco el costo de la última milla, por ejemplo. Entonces, para mí, si me pregunta qué ha cambiado, la tecnología es el principal, ¿no? Porque el volumen ha aumentado mucho y seguir trabajando de la manera manual que seguíamos antes es imposible, no sé. Veo que todavía hay sellers que hacen como, y ahí hablando mucho de la parte de la última milla, ¿no? Envío por envío. Eso es una locura, estar llenando direcciones, aparte de ser insalubre, o sea, se vuelve un proceso donde hay mucha probabilidad de error. Y bueno, ya sabemos que los errores en logística pueden ser fatales y la experiencia del cliente de nuevo se rompe, ¿no? Entonces, para mí va bastante para este lado de la tecnología. Super, Tai. Y hablábamos al inicio sobre la parte de ciertas temporalidades altas, ¿no? Que también representan un reto en la parte de la logística. Y la siguiente pregunta va orientada un poquito a estas temporalidades. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para manejar las expectativas del cliente cuando se trata de promesas de entrega, pero sobre todo y especialmente durante picos de demanda estacional, ¿no? Estamos hablando de un Buen Fin, de un Black Friday, Cyber Monday, y cómo se comunican proactivamente estos posibles retrasos, que lo comentábamos al inicio, pero ya indagando un poquito más en esta parte, ¿cuáles consideran estas estrategias y cómo comunicaríamos los retrasos? Yo creo que antes de nada o sea, es importantísimo tener una proyección, un forecast. O sea, sin eso es imposible prepararse para un evento como estos, ¿no? Donde la venta aumenta hasta 300% en algunos casos se ve, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso. Para empezar, si eres, no sé, importador o incluso fabricante, ¿no? Tienes que tener inventario para eso. O sea, no puedes no vender o romper la venta por un tema de no tener una proyección de inventario bien hecha. Entonces, para mí, ese es el primer caso. Estamos hablando después de la venta digital, e-commerce, marketplace, hacer forecast
por canal, porque al final cada canal tiene su manera de trabajar y tiene que estar preparado para eso, ¿no? Eh, Después, yo creo que muchas veces la gente se equivoca en prometer lo que no se va a cumplir. Y ahí haciendo un gancho, ¿no? O sea, si no tienes proyección, no sabes si puedes cumplir o no. Pero muchas veces, por ganar la venta, ponen deadlines y lead times como muy cortos que saben que no va a pasar, pero nomás con el afán de ganar la venta. Y al final la frustración viene de la expectativa. Yo te pongo una expectativa de 2 días mismo sabiendo que no voy a llegar, voy a frustrar a ese cliente sí o sí. Entonces, para mí es muy importante el forecast para que justamente puedas dar como lead times llegables, ¿no? Alcanzables, porque tampoco podemos poner algo tan acolchonado porque eso nos quita venta, pero no seamos ilusos de poner algo muy corto porque al final estamos de nuevo, ¿no? Generando frustración. Y ahí el evento que era para hacer una fecha de justamente mucha venta termina siendo una película de horror, ¿no? O sea, porque pierde clientes, tu operación logística se explota. Entonces, para mí es eso. El principal es la parte de tener una proyección bien hecha. Gracias, Tai. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo con Tai. La proyección, y eso va en conjunto, en base a la proyección, ver qué canales de distribución vamos a utilizar. Aquí podemos terciarizar, obviamente en estas etapas de picos de venta, es forzoso terciarizar, buscar distintos canales de distribución y a la par de buscar los canales de distribución, ofrecerlos como un tipo de negocio hacia quien nos ayude. Obviamente el terciarizar la entrega, la logística de última milla, son empresas que ya lo hacen como negocio y canales de distribución que son los pequeños EDIs que están en todas las colonias, los municipios, donde la gente recibe una ganancia por recibir varios productos y que el cliente pueda recogerlos ahí. Entonces, en base a la proyección, para no quedar mal, buscar más canales de distribución y poder cumplir con la fecha que el cliente requiere. También estoy totalmente de acuerdo con Tai que si aún con estos canales de distribución, esta terciarización no podemos entregar a tiempo, pues sí creo que es mejor decirle al cliente, por esta ocasión no te voy a poder entregar en la fecha en que tú necesitas, pero estoy totalmente comprometido a que un día después, 2 días después, vas a recibir tu mercancía. Pero obviamente, sin esta proyección que menciona Tai, pues todo se puede volver una locura. Podemos comprometernos a entregar inclusive mercancía que ni siquiera tenemos. Y yo Exactamente, creo la que parte del y inventario. un punto que nos faltó también, que ahora escuchando a Javier me brincó, es eso también, lo que comentábamos antes, sobre todo en esas fechas, ser muy proactivo en la comunicación, porque van a pasar problemas, ya sabemos, o sea, muchas veces la red logística nacional explota, pero seamos proactivos en avisar los problemas que tengamos, no esperemos que el cliente se queje, ¿no? De nuevo, que hablamos al inicio. Seamos proactivos y justamente predecir esos problemas y ahí de nuevo la tecnología, ¿no? De lograr ver cuáles son los pedidos que sabemos que va a retrasar y informar al cliente. No esperar que el cliente se dé cuenta. Informemos, nos adelantemos en esa porque pasamos ahí justamente, ¿no? Esa imagen profesional que es la experiencia que el cliente tanto busca. Exactamente, de acuerdo con ustedes. Y justo nos comentaban anteriormente sobre la tecnología, ¿no? Cómo es importante y cómo ha cambiado con el paso de los años. La siguiente pregunta va enfocada 100% en esta parte de la tecnología. Y es, ¿cómo están las empresas mexicanas integrando tecnologías de inteligencia artificial para optimizar la gestión de inventario en tiempo real e incluso a través de múltiples canales? Pues sí, yo creo que también tiene que ver con la proyección, pero ya no solo una proyección o un pronóstico del todo el volumen que vamos a vender. Obviamente la inteligencia artificial nos ayuda a hacer estas estadísticas, esta proyección, pero también nos está ayudando a hacer una proyección inclusive por cliente, por zona, por estación del año. Entonces la tecnología artificial nos ayuda a proyectar una persona, varias personas, una estación del año, todas las ventas que vamos a tener en ciertos meses. Cabe mencionar que aún con la inteligencia artificial y las estadísticas que nosotros podamos llevar a cabo, hay ocasiones
en que el algoritmo no funciona. Y desafortunadamente cuando funciona negativamente y las ventas no son las que se pronosticaron con la ayuda de la IA, pues hay mucha pérdida. Y cuando es todo lo contrario, las ventas son mucho mayores, pues de nuevo es una locura, porque hay que ir checando con los clientes el tiempo real en que se le van a entregar los pedidos. Obviamente el margen de error con la inteligencia artificial es mucho menor, pero sí recalco que en ocasiones, aún con estas herramientas tecnológicas, suele fallar. Un ejemplo muy vivo fue el año pasado, que se pronosticaba en noviembre que es la etapa más fuerte del año de ventas, que iba a haber demasiadas ventas, y yo creo que el error que yo calculo, el porcentaje de error fue aproximadamente un 20% hacia abajo, en algunos casos. Entonces, sí nos ayuda para tener un dato más preciso, pero aún así tenemos que estar preparados para cualquier situación en donde pueda fallar. Y yo creo que tal cual hay que usar mucho, siempre cuando hay que ahí también no se puede confiar ciegamente todavía, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente que está usando la inteligencia artificial que ni es como la especializada para eso o tecnología especializada en eso, ¿no? Muchas veces nomás mandan un chat GPT y eso y creen ciegamente y bueno, ahí complica un poco. Pero para mí es un camino sin vuelta, ¿no? O sea, vamos a usar cada vez más y yo creo que en varias etapas del proceso, ¿no? No solo en la parte de inventario, como comentaba Javier y tú, ¿no, Nicole? Como también la división por marketplaces, entendiendo cuál es el comportamiento de cada marketplace, cómo se para un inventario. Para mí, yo creo que eso también es una tendencia que viene buscando mucho el ecosistema, de justamente no partir el inventario y trabajar el mismo inventario para todos los canales. Entonces creo que ahí juega un papel muy importante, ¿no? ¿Cómo divido mi inventario por canal? Bueno, la inteligencia artificial lo que nos ayuda es justamente eso, ¿no? Lograr procesar un mundo de datos y hacer recomendaciones en base a eso. Después, como decía antes, ¿no? Con el tema de las productividades de piqueo, picking lines como más ágiles, basado en productividad o incluso por tipo de producto. Después la parte de los ruteos también con la última milla y después por donde creo que es donde la gente más está usando de momento, creo que la parte de nuevo, ¿no? De almacén para adentro todavía falta un poco la adopción, la gente está buscando, pero todavía falta. La experiencia del cliente, creo que ahí sí han estado utilizando bastante últimamente, que es justamente esa, ¿no? Los avisos, la comunicación, un chatbot que conversa con el cliente, que te manda mensajes por WhatsApp. Entonces, hay muchos lugares que se puede usar. Yo creo que la búsqueda por ese tipo de herramienta es grande, pero creo que todavía falta mucho porque hay otras partes del proceso que se deberían también estar utilizando más. Y ahí justo nos platicaban, bueno, Javier nos comentaba, ¿no? De un error en el cálculo o la proyección que se estimaba para el Buen Fin, ¿no? El año pasado. Y platicando un poquito más sobre los errores, ¿qué errores comunes ven en empresas que intentan implementar una logística omnicanal, pero no tienen la infraestructura o la tecnología adecuada? ¿Qué errores podemos esperar? Para mí es que va a fallar, o sea, si no tiene la infraestructura adecuada para la omnicanalidad, va a fallar. De nuevo, ¿no? Tomando el ejemplo de lo que hablábamos, de hacer las guías manuales, por ejemplo. Imagínate, estás recibiendo pedidos de todos los lados y estamos haciendo una a una, es algo imposible. Y ahí de nuevo la importancia de justamente apoyarse con quien es experto en esa, o sea, no podemos esperar que vamos a poder hacer nosotros todos de manera manual y poner un ejército de gente, porque la verdad el margen de error va a ser muy grande y siempre el error en la logística es un rompimiento de la experiencia del cliente. Y si se rompe la experiencia del cliente, no vendo más. Entonces es muy importante trabajar con la logística, con la gente que está especializada en eso. De nuevo, yo creo que trabajar de manera omnicanal hoy sin ninguna tecnología es una locura. O sea, no hay forma, porque de nuevo, la cantidad de canales hoy crece cada vez más.
el volumen de ventas crece exponencialmente también, entonces no hay forma de hacer las cosas más o menos. Si queremos jugar este juego hay que jugar en serio, porque el cliente está esperando que juegues en serio. Él no te perdona una mala experiencia, de nuevo, ¿no? O sea, no te compra, sencillamente te deja de comprar. Entonces, para mí es eso, o sea, si vas más o menos, si no vas con la infraestructura que se necesita, si no estás con la tecnología que se necesita, vas a fallar en este juego, seguro. Y lo que decías, ¿no, Tai? La persona te va a recordar más por cuando le fallaste o le entregaste después de lo que prometiste a cuando lo entregaste tal y como lo habías comunicado, ¿no? Somos muy exigentes, no perdonamos fácil. Somos horribles, pero la verdad es eso, o sea, nadie se va a acordar cuando entregaste bien, se van a acordar cuando entregaste mal. Exactamente. O sea, sí. Sí, yo también creo que un error muy grave al contratar algún servicio de inteligencia artificial y no tener la infraestructura adecuada tiene que ver con las finanzas y los presupuestos o el mal manejo o la mala visión de cómo manejarlo, debido a que pues tenemos un presupuesto para implementar inteligencia artificial, pero no hemos dejado en claro el presupuesto que necesitamos para la infraestructura. A lo mejor este presupuesto tiene que ir dirigido hacia tener una mejor infraestructura que se adapte a la inteligencia artificial que vamos a adaptar, pero hacemos un gasto, tenemos un costo en inteligencia artificial que no nos va a funcionar. Y más allá de la pérdida de dinero que podamos tener o los gastos innecesarios, pues estoy totalmente de acuerdo con Tai, se va a incrementar esa pérdida de ingresos debido a que la experiencia del cliente no va a ser la adecuada. Entonces, al no instalar en el momento adecuado y la herramienta necesaria de inteligencia artificial, podemos tener muchas pérdidas. Sí, yo creo que es lo mismo del evento que hablábamos, ¿no? O sea, al final es eso. Uno hace con la mejor voluntad y quiere hacer algo bien, pero termina jugando en contra, ¿no? O sea, porque no estás preparado y ahí lo que debería ser muy bueno termina siendo muy malo y te rompe. Exacto, puede ser contraproducente, ¿no? A lo que tenía la intención de apoyar y de agilizar, pues puede ser algo que nos juegue en contra. Y otra parte súper importante y que no hemos tocado ese tema del machine learning. Pues aquí la siguiente pregunta va un poquito orientada hacia este tipo de predicciones, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan los datos del comportamiento del consumidor para la optimización de rutas o predicción de la demanda, ¿no? Lo que nos comentaba Javier en la parte del Buen Fin, que hubo un 20% de discrepancia. ¿Cómo podemos aprender de los datos y del comportamiento del consumidor? Pues yo creo que sí son muy importantes estos datos, sobre todo en estaciones del año, pero repito, suelen fallar. Pero la inteligencia artificial nos ayuda inclusive a tener estos datos por cliente. ¿Cómo debemos aprender en qué época del año el cliente compra ciertos productos? Obviamente cuando hay promociones es cuando los compra más, poniendo por ejemplo el 14 de febrero es un día o una semana en especial donde el cliente gasta lo que tenga que gastar para dar los obsequios del Día del Amor y la Amistad, Día de la Madre. Entonces, estos datos pueden ser manipulados por nosotros, ¿no? Yo creo que el reto es nosotros como empresas e-commerce, empresas de logística, poder establecer días, como los que menciono, fechas importantes, donde hagamos que el cliente gaste, que el cliente crea necesario gastar, aunque en teoría no sea demasiado importante, para nosotros ya ir teniendo esos pronósticos por medio de nuestras estrategias y no por medio de lo que ellos buscan. Entonces creo que si llegamos a dominar eso, cómo hacer que el cliente compre cuando nosotros queramos que compren, a lo mejor cuando es más fácil fabricar algún producto, cuando ese producto tiene una alta demanda de producción, si logramos hacer que el cliente se acostumbre a comprarlo en la fecha que nosotros necesitamos que lo compre, ya podría ser inclusive una proyección manipulada. Sí, que ustedes tengan el contexto, ¿no? De altas temporalidades en México, por ejemplo, en diciembre, ¿no? Que llega el aguinaldo y todo el mundo quiere gastar sí o sí, comprar los regalos para diciembre. Y el hecho de que puedan aprender de estos datos, de estos comportamientos del cliente, también les ayuda a adelantarse
en crear ciertas estrategias. Y para ir cerrando, tenemos una última pregunta, la cual va enfocada entre recomendaciones para elegir la logística correctamente. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las consideraciones clave a la hora de elegir soluciones logísticas propias, o sea, in-house, versus las que son tercerizadas en un contexto omnicanal? Yo creo que ahí también se puede conectar un poco con la pregunta anterior, ¿no? Que al final el Machine Learning y toda la parte de inteligencia artificial te va a ayudar sobre todo a entender tu cliente, que para mí es la parte clave, ¿no? O sea, tienes que entender tu cliente, para que puedas entender qué tipo de producto vas a recomendar. Con el tipo de producto vas a poder entender cuál es la logística que necesitas, cuáles son las fechas que compra, en qué canales compra, porque al final, dependiendo del tipo de cliente, dependiendo del tipo de producto, un canal puede servir o no. Entonces, es muy importante tener este dato. Pero la parte logística también va muy de la mano de esa parte de entender el cliente, porque muchas veces el cliente está esperando precio. Entonces, tal vez ir por una logística más cara por tiempo no te conviene. Sin embargo, tal vez si tu público es un público más ansioso, como hablábamos antes, ¿no? Que queremos todo a la hora, tal vez sí te convenga que el costo sea un poco más caro, pero que logres entregar en tiempo. Yo creo que la parte de tener una logística propia, usar una de terceros, mucho con la parte de los costos ocultos, ¿no? Muchas veces la gente piensa que es nomás tener el camión, el chofer y ya se entrega, ¿no? Pero hay un montón de la parte tecnológica para poder permitir dar la trazabilidad que hablábamos antes, ¿no? O sea, no es nomás meter el camión y ya y mandar un aviso de, mira, sale mañana. No, o sea, para tener la trazabilidad necesitas tener la tecnología también. Y la verdad que la parte de transporte es una parte bastante complicada porque, de nuevo, hay un mundo ahí que es un mundo bastante complicado y muy competitivo. Entonces, no es una logística fácil. Obviamente voy a vender un poco mi trabajo, ¿no? Claro. Pero yo creo que muchas veces la gente se equivoca pensando que es nomás tener un camión, chofer y entregar, y la verdad que eso te trae una serie de demandas de este tipo de trabajo, ¿no? De cosas que necesitarás poner atención, que no son tan sencillas. Y después con la parte de la experiencia del cliente también, ¿no? Lo que comentaba, o sea, necesitas tener la pata tecnológica ahí agregada porque si no, no vas a dar la experiencia que el cliente necesita. Pero entendiendo eso, elegir el tipo de logística que vas a necesitar, para mí es que primero entiende el cliente. Para mí eso es lo más importante, porque de ahí va todo, ¿no? Gracias, Tai. Sí, es correcto. Es entender al cliente y, como bien lo menciona Tai, tener la tecnología. Hay muchos servicios con los cuales tú puedes terciarizar tu logística, pero ¿qué les falta a ellos principalmente o comúnmente? La tecnología. Entonces, al tú darles esa tecnología para que hagan tus entregas, ellos van a estar dispuestos a entregarte donde quieran e inclusive a que tú les des las tarifas que tú quieras. Hablando in-house, tú teniendo la tecnología, tú escoges qué entregas, qué pedidos entregas, en qué zonas, que te salgan lo más baratos posibles, que no sean zonas rojas, donde la posibilidad de que te lleguen a robar sea la menor, y a los servicios terciarizados, al no tener esa tecnología, los envías a las partes que son más peligrosas y a las zonas más lejanas que a ti con tus unidades propias podría generarte un gasto mayor. Pero obviamente, como también estoy totalmente de acuerdo con Tai, no solo es tener la unidad, el camión, el auto, el tráiler, es tener la tecnología y saber a qué zonas tienes que enviar estas unidades para que tengas menos riesgos operativos y menos costos. Y todo eso transmitirlo al servicio terciarizado. Sí, ahí también una recomendación que ahí escuchando un poco lo que comentaba Javier, ¿no? Si tal vez tu producto es un producto que necesita mucha velocidad y bueno, entiende dónde están tus puntos de venta con más volumen y bueno, arma una ruta propia, same day por ahí, en estas rutas donde hay mucho volumen, porque también armar como las unidades propias, si no tienes volumen, se vuelve muy caro, porque estás dando vuelta por toda la ciudad y entregando un paquetito en cada zona y no funciona.
Entonces, lo que creo que sí ahí vale la pena es, bueno, eso, necesito entregas muy rápidas. Bueno, está bien, entregas same day, arma tu ruta, una ruta más chiquita por ahí, donde más entregas, y ahí vas a lograr un buen precio y una buena experiencia. Creo que el tema va mucho cuando quieren hacer un todo, ¿no? Y ahí sí es donde se pierde. Y para ir concluyendo y cerrando este panel, si pudieran compartir con la audiencia que nos están escuchando, ¿cuál sería un consejo que les dan enfocado 100% en la logística omnicanal? Yo creo que eso, apóyate con partners y con empresas que son expertas en Excel. Yo creo que aquí en México también tenemos muchos proveedores logísticos y eso también es un tema. Muchísimo. Hay muchos 3PLs, pero que por más que te digan que sí, no están familiarizados con el mundo del e-commerce y de la omnicanalidad. Que de nuevo, necesitamos una tecnología robusta para eso. Entonces, creo que es eso, apóyate con partners, pero creo que la parte tecnológica debes revisar muy bien antes de empezar, porque es donde hace toda la diferencia de ser un éxito o ser como un fracaso, película de horror, como decíamos. Exacto. Sí, concuerdo, hay que apoyarse con los partners más adecuados y inmediatamente o lo antes posible tener la tecnología adecuada, no hacer gastos extras con tecnología que en este momento no necesitas y a la par puede ser, aunque ahora se maneja diferente, que los e-commerce son los que ponen la tecnología, a la par puedes comenzar ya con partners de logística que ya tengan esa tecnología y la adapten al modelo de negocio que tienes en este momento. Muchas gracias, Tai. Muchas gracias, Javier. Con esto llegamos al final de nuestro panel, Logística Inteligente, cumpliendo promesas en cada canal. Quiero agradecerles, en verdad, muchísimas gracias por su conocimiento, por su expertise, por compartir su experiencia, su perspectiva, así como a todos ustedes por acompañarnos y ser parte de esta conversación. Nos quedamos con ideas muy valiosas sobre cómo la logística, la innovación y la gestión estratégica de la experiencia del cliente se convierten en factores clave para el crecimiento del e-commerce en México y en la región. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando el resto de las sesiones aquí en el AMBO Forum Omnicanalidad.